están? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes en este precioso día. Saludos a todos los hermanos del discipulado del miércoles a las 11 de la mañana del libro de Apocalipsis. Los extraño a todos, los amamos y esperemos muy pronto poder volver presencialmente para recibir estos estudios del libro de Apocalipsis. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 107 y vamos a disponer nuestros corazones para exaltar, para glorificar, para cantarle al Rey de Reyes. Salmo 107, versículo del 1 al 6. Dice así este salmo: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Cuando clamamos al Señor en medio de la angustia, Él siempre está dispuesto a librarnos de todas nuestras aflicciones. Cierra tus ojos desde donde tú te encuentras ahí en tu hogar. Cierra tus ojos y vamos a clamar a Él con todo nuestro corazón. Padre precioso, estamos en tu presencia, Señor. Hemos venido a adorarte, Señor, a rendir nuestras vidas a ti, a reconocer que tú eres Dios, que tú eres el creador del universo y de todas las cosas, y a derramar nuestra alma delante de ti, Señor, en adoración. Te exaltamos, te bendecimos y queremos cantarte, Señor. Queremos glorificarte en este momento. Recibe nuestra adoración en el nombre del Mesías, Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo. Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Amén. Levanta tus manos desde donde tú te encuentras y vamos a declarar este canto. Aleluya. Aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, santo, santo, el Señor.
Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, santo eres tú, santo eres tú. Venimos a exaltar tu hermosura, Señor, a cantar de tu santidad. Te adoramos, Rey, con todo nuestro corazón. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti.
nos falta nada si lo tenemos a Él como nuestro Señor. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Muy bien, pues qué bendición estar con ustedes una vez más para compartir el libro de Apocalipsis. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, en un tema que se titula Oraciones de venganza. Oraciones de venganza. Y preparen la Biblia para ir siguiendo todos los versículos. Muy bien, pues qué gusto estar aquí una vez más con todos ustedes para compartir el libro de Apocalipsis. Y en esta ocasión tenemos un tema muy interesante en Apocalipsis capítulo 6, del versículo 9 al versículo 11, titulado Oraciones de venganza. Preparen su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 6, del 9 al 11, y en el transcurso de la enseñanza voy a estar citando algunos versículos de la Biblia de las Américas, de la Nueva Versión Internacional y de la Nueva Traducción Viviente, para que estén ustedes al pendiente y comparen estas versiones con la versión Reina Valera, o si ustedes tienen una Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional o una Nueva Traducción Viviente, también puedan tenerlas ahí a la mano. Muy bien, vamos a Apocalipsis 6, del 9 al 11. Dice así la palabra de Dios. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amados hermanos, estamos viviendo en un mundo en donde muchas personas se han dedicado a fabricar un Dios a su propia medida. Dios creó a Adán, al ser humano, a su imagen y semejanza. Pero ahora el ser humano le ha regresado el favor a Dios y muchos han creado su propio Dios, a su propia imagen y semejanza. Y adaptan y adecúan las enseñanzas bíblicas o religiosas o filosóficas para que ese Dios que ellos han creado se ajuste a sus pecados, se ajuste a su maldad y así poder aplacar sus propias conciencias. Sin embargo, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, no depende de las opiniones de sus criaturas para ser quien Él es. En la palabra de Dios nos es revelado el carácter de Dios tal como Él es. Y por esa razón la Biblia es la única fuente verdadera a la cual podemos acudir para poder conocer a ese Dios vivo y verdadero que se nos describe. La Biblia, a lo largo de sus páginas, nos revela a un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia, un Dios compasivo, un Dios misericordioso lleno de gracia y de amor para con sus criaturas y con el deseo de acercarse a sus criaturas para redimirlas, para perdonarlas, para tener compañerismo con ellas. Sin embargo, de la misma manera, a lo largo de las páginas de la Biblia encontramos a un Dios de ira, a un Dios de juicio, a un Dios de venganza contra quienes lo rechazan y rechazan la salvación que Él ofrece a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo.
En Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, voy a leer la Biblia de las Américas. Deuteronomio 32, 35, dice así: Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cercano. Ya se precipita lo que les está preparado. El Señor dice: mía es la venganza. Yo les voy a pagar a los impíos. Yo voy a hacer justicia. El tiempo de ellos está cercano. El día está preparado en el que yo los juzgaré, en el que yo los heriré, dice el Señor. De la misma manera, en el libro de los Salmos encontramos una serie de salmos. Son varios salmos conocidos como los salmos imprecatorios. La palabra imprecar significa maldecir. Son salmos de condenación, son salmos de maldición, son salmos de venganza en contra de los enemigos del Señor. En estos salmos el rey David le pide a Dios que se vengue de sus enemigos, que les dé conforme a su merecido por sus acciones en contra de Israel. Vamos a ver un ejemplo de un salmo imprecatorio. Voy a leer el Salmo 94. Salmo 94, los primeros 12 versículos, en la versión Reina Valera 60. Dice así el Salmo 94. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan. A los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Versículo 8. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Versículo 11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Es un salmo imprecatorio donde en los primeros versículos encontramos palabras como venganza, como juez, como dar el pago a los soberbios. Salmos que piden venganza contra los enemigos del Señor. También en el libro de los profetas encontramos muchos pasajes con este mismo carácter imprecatorio. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 34, libro del profeta Isaías, capítulo 34, versículo del 1 al 4, voy a dar lectura en la versión La Biblia de las Américas. Isaías 34, del 1 al 4, Biblia de las Américas, dice así: acercaos, naciones, para oír, y escuchad, pueblos. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que de él brota. Versículo 2, porque el enojo del Señor es contra todas las naciones, y su furor contra todos sus ejércitos. Los ha destruido por completo, los ha entregado a la matanza. Sus muertos serán arrojados y de sus cadáveres subirá el hedor, y las montañas serán empapadas con su sangre. Todo el ejército de los cielos se consumirá y los hielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán como se marchita la hoja de la vid o como se marchita la de la higuera. Este es un pasaje profético en donde el profeta Isaías está viendo hacia el futuro el día del Señor, el día de la venganza del Señor, el día en el que Dios juzgará la maldad y juzgará el pecado y juzgará a los reyes de la tierra y juzgará a Satanás y al anticristo y al falso profeta.
Un día la maldad va a terminar y para ello es necesario que Dios actúe en su juicio y en su justicia. El día de la venganza del Señor no es un tema que aparezca solamente en el Antiguo Testamento. También aparece en el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo escribe acerca de este terrible día de la ira y del juicio de Dios que vendrá sobre toda la tierra. Y cuando hablamos de estos temas, muchas personas se molestan, muchas personas dicen, ¿cómo es posible que un Dios de amor y de misericordia vaya a derramar su ira y su justicia? Esto es lo que enseña la Biblia. Es necesario que Dios, por su carácter santo, ejercite justicia en este mundo, ejerza justicia, imparta juicio a los pecadores. Voy a leer este pasaje en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Y en esta ocasión lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. NBI, segunda Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Dice así: Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Les dice Pablo a los tesalonicenses, todos los que los han hecho sufrir, Dios les pagará con sufrimiento a ellos. Verso 7, y a ustedes que sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar, subraya la palabra castigar, verso 8, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Versículo 9, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Esto ocurrirá, amados hermanos, cuando regrese el Señor Jesucristo por segunda vez a establecer su reino en este mundo. Él necesariamente tendrá que juzgar a sus enemigos. Es una de las cualidades de los atributos de Dios más importantes, su juicio y su justicia. Ahora bien, es muy importante señalar aquí que la venganza de Dios, de la cual acabamos de leer, no justifica un sentimiento de rencor, de revancha, ni de amargura en el corazón de ningún cristiano. Esto es o se debe a que Dios no siente ningún rencor, Dios no siente ningún deseo de revancha, ningún deseo de amargura, ni de justicia en un sentido pecaminoso hacia sus enemigos. Debemos comprender que la ira de Dios, escucha esto muy bien, la ira de Dios es una consecuencia de la santidad y de la justicia de Dios. Si Dios es santo, Él no puede tolerar ninguna clase de pecado, porque todo lo que no proviene del Espíritu Santo es pecado. Entonces Dios no puede tolerar absolutamente nada que provenga del pecado. Y si Dios no puede tolerarlo, lo que debe hacer es juzgarlo, debe castigar el pecado y la maldad. De modo que la santa venganza de Dios es de Él solamente, es de Dios, no es de nosotros. La santidad y la justicia de Dios exigen que Él tome venganza de los pecadores no arrepentidos. Eso le pertenece solamente a Dios. No nos pertenece a nosotros. Así que escucha esto con atención. Cualquier cristiano, cualquier persona que diga ser hijo o hija de Dios y que tenga resentimiento, amargura, deseos de revancha o de venganza hacia otra persona, está equivocado.
Si tú eres de los cristianos que dicen, pues ahora me la pagan, ahora me la va a pagar el hermano, ahora mi esposa me la va a pagar, ahora va a ver mi jefe del trabajo, ahora que llegue el lunes, ¿verdad? Que regresemos a la actividad, ahora se las va a ver conmigo, porque no sabe con quién se metió. Si tú tienes este tipo de pensamiento, quiero decirte que estás equivocado y que debes atender a la voz de Dios, debes comprender que la venganza y el juicio y la justicia le pertenecen a Dios, no te pertenecen a ti. Escucha estos pasajes. Proverbios capítulo 25, versículo 21 y 22. Proverbios 25, 21 y 22. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Dice, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre sus cabezas y el Señor te recompensará. ¿Qué debes hacer con tus enemigos? Perdonarlos, ayudarlos, bendecirlos, asistirlos. Si tú vas en el periférico, en la calle y te encuentras, ¿verdad?, que tu peor enemigo está ahí tirado porque el carro le falló, le ponchó la llanta. Yo espero que no seas de los que se pasan de largo, ¿verdad?, riéndose. Qué bueno que le pasó eso, se lo merecía, qué bueno que ya lo juzgaste, Señor, y enviaste tu ira sobre su automóvil. Tú no puedes actuar así. Si realmente eres hijo de Dios, tú deberías pararte, bajarte del automóvil, ayudarlo y servirlo. Eso es lo que acabamos de leer. También el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 19 y 20. Voy a leer la Reina Valera 60. Romanos 12, 19 y 20. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Pablo está citando Proverbios. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Debemos recordar también que ni el Señor Jesucristo, ni Esteban en el libro de los Hechos, ni el apóstol Pablo buscaron jamás venganza personal de sus enemigos. Dios mismo declara en Ezequiel 33:11, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ni siquiera el Señor mismo busca venganza, una venganza perversa, una ira descontrolada, pecaminosa, porque la ira de Dios es una ira santa. Así que cualquiera de estos sentimientos es un pecado delante de Dios, el hecho de buscar revancha, de sentir ira, amargura contra otra persona. Nosotros debemos aprender de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:44. Él dijo que debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Esa es la enseñanza bíblica. Así que si tú tienes cualquier tipo de sentimiento contra alguien, yo oro por ti en este momento que el Espíritu Santo te conceda arrepentirte y entregarle ese coraje que tienes contra tu ex esposo, esa ira que tienes contra tu exnovia, ese rencor que tienes contra esa persona en tu trabajo que tanto te dañó, ese enojo que traes desde hace años. Debes entregarlo al Señor, confesarlo como un pecado y dejar lugar a la ira de Dios. Cuando pensamos que Dios traerá justicia y que se vengará de sus enemigos, surge en nosotros un sentimiento de dulzura por una parte, decir, Señor, gracias porque vas a juzgar el pecado y vas a juzgar a Satanás y a sus demonios. Pero al mismo tiempo surge un sentimiento de profunda tristeza porque todos los pecadores que no conocieron al Señor, que no quisieron recibirlo, que lo rechazaron, tendrán que ser juzgados por Él.
Esta combinación de un sentimiento dulce y amargo la describe muy bien un comentarista que dice: el comprender que el día del Señor se acerca, en el cual Dios tomará venganza de los malvados, tiene un sabor agridulce para los creyentes. Por una parte nos regocijamos porque la gloria de Dios se mostrará, se eliminará el pecado, se recuperará al mundo del usurpador Satanás y Dios será vindicado. Pero por otra parte, ese día traerá como resultado la destrucción de los impíos y su sentencia al castigo eterno en el infierno. Es un sabor agridulce. Este mismo sabor agridulce lo percibió el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 10. Voy a leer la versión Reina Valera. El apóstol Juan se le manda a comer un librito que contenía ciertos juicios de Dios en aquel capítulo 10. Y vamos a leer lo que dice Apocalipsis 10, verso 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto de la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómetelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Era dulce en sus labios porque el Señor iba a traer juicio y justicia y paz a la tierra, pero era amargo en su vientre porque Dios iba a juzgar y a condenar a todos los impíos. Vamos a regresar a nuestro pasaje de Apocalipsis capítulo 6 y vamos a desarrollar versículo por versículo este texto. Después de los primeros 4 sellos, donde aparecieron los 4 jinetes del Apocalipsis, ustedes recordarán, el caballo blanco con su falsa paz, el caballo rojizo bermejo con la guerra, el caballo amarillo con el hambre y el caballo negro con la muerte. Ahora se abre el 5º sello. Recuerden que cada uno de estos caballos o sellos representan una fuerza espiritual, la fuerza de la falsa paz, la fuerza de la guerra, la fuerza del hambre, de la hambruna y la fuerza de la muerte. Entonces este 5º sello debe representar también una fuerza espiritual. Y la fuerza que está representada en este 5º sello es la fuerza de las oraciones de los santos de Dios para pedirle venganza sobre la humanidad. Los primeros 4 sellos ocurrirán durante la primera mitad de la tribulación, lo que Jesús llamó principio de dolores. Los primeros 4 jinetes del Apocalipsis entonces ocurren en la primera mitad de la tribulación, los primeros 3 años de la tribulación. Pero a partir del 5º sello pareciera haber suficiente evidencia para pensar que estamos iniciando o a punto de iniciar la segunda mitad de la tribulación. Así que a continuación vamos a estudiar 3 características de este 5º sello. Espero que tengas tu cuaderno de apuntes, tu pluma o tu lápiz y tu Biblia abierta ahí a un lado. Vamos a estudiar 3 características del 5º sello. Veremos en primer lugar quiénes son las personas que están clamando desde el cielo por venganza. En segundo lugar, estudiaremos la petición que le están haciendo a Dios. Y en último lugar, terminaremos analizando la promesa que el Señor les da a ellos. Así que vamos al versículo 9. Vamos a estudiar las personas que están clamando a Dios. Apocalipsis 6, versículo 9, dice así: Cuando abrió el 5º sello, el Señor Jesucristo, desde luego, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quiénes son estas personas que están clamando a Dios debajo del altar? Estas personas son aquellos que fueron asesinados por el régimen del anticristo en el tiempo de la tribulación. Recordemos que en el tiempo de la tribulación, la 70ª semana de Daniel, que incluye 7 años completos de tribulación, la iglesia ya no está ahí.
La iglesia ya fue trasladada al cielo. La iglesia ya fue arrebatada. Esto ya lo vimos en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. A partir de Apocalipsis 4, la iglesia ya no aparece. La iglesia se encuentra en el cielo celebrando las bodas del Cordero y hemos recibido las coronas espirituales y estamos gozándonos con el Señor. Y mientras eso ocurre en el cielo, en la tierra se queda la falsa iglesia profesante y se quedan los impíos. De esa falsa iglesia profesante y de esos impíos y de la nación de Israel, que también estará principalmente en la tribulación, el Señor se encargará de que se predique el evangelio, que ellos escuchen el evangelio, estos tres grupos, la iglesia que en realidad era una falsa iglesia y se quedaron en la tribulación, Israel y los gentiles, y muchos de ellos se van a convertir a Cristo en el tiempo de la tribulación. Esos que se conviertan a Cristo en el tiempo de la tribulación serán perseguidos por Satanás a través del régimen del anticristo y de todos sus demonios, y muchos de ellos serán asesinados. Así que en el versículo 9 vemos este grupo de personas, mártires, cristianos, asesinados durante el tiempo de todos los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas. Así que el versículo 9 nos describe a los muertos de todo el tiempo de la tribulación, no solamente los muertos que fueron asesinados en los 4 jinetes del Apocalipsis que ya estudiamos, sino también los muertos de todo el tiempo de la tribulación. El Señor Jesucristo describió claramente este tiempo en el que los muertos estarían clamando delante de Dios, cómo habría una gran persecución en la tierra. En Mateo capítulo 24, versículo 3 al 9, el Señor Jesucristo da una cronología paralela al libro de Apocalipsis capítulo 6. Es casi o prácticamente la misma cronología y embona como piezas de rompecabezas Mateo 24 con los 4 primeros sellos y después con el 5º sello. Voy a leer Mateo 24 del 3 al 9 en la versión Reina Valera 60. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, Jesús, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Este versículo 5 corresponde al primer sello, la falsa paz. El anticristo se hará pasar por el Mesías. Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El versículo 6 corresponde al segundo sello o al segundo jinete de Apocalipsis, que es el caballo bermejo, que representa la fuerza de la guerra. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. El versículo 7 corresponde al tercer sello o al tercer caballo, que es el caballo amarillo, que representa la hambruna en diferentes lugares y las pestes, y también corresponde al 4º sello. El 4º sello, que es la muerte, porque las hambres y las pestes y la hambruna y los terremotos traerán muerte de la 4ª parte de la humanidad. 2.000 millones de personas morirán aproximadamente. Verso 8. Y todo esto será principio de dolores. Apenas se siente como una mujer que está a punto de tener a su bebé. Apenas está empezando a sentir los dolores del parto. Dice Jesús, estos primeros 4 sellos, muchachos, serán solamente el principio de dolores. Y a partir del versículo 9 inicia el 5º sello. El verso 9 de Mateo 24 corresponde al 5º sello que estamos estudiando en Apocalipsis. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Este es el 5º sello de Apocalipsis, cuando aquellos que se convirtieron en la tribulación comenzarán a ser perseguidos tremendamente por el anticristo. Todas las naciones del mundo se pondrán de acuerdo para perseguir a los que se conviertan a Cristo. Y debido a esa persecución, los falsos creyentes del tiempo de la tribulación
negarán su fe para evitar ser martirizados por el gobierno del anticristo. Incluso en la 70ª semana de Daniel o este periodo de tribulación de 7 años, habrán falsos cristianos. Muchos falsamente se entregarán a Cristo. Y cuando venga el tiempo de la persecución y el anticristo llegue con sus ejércitos y les pongan así, ¿verdad?, las metralletas, ¿verdad?, el cuchillo en la garganta, y les van a decir, niega a Cristo y te salvas la vida. Y muchos de ellos van a traicionar a Cristo, van a negarlo con tal de salvar el pellejo. La persecución sacará a flote la verdad y la mentira. Así lo profetizó Jesucristo en Mateo 24. Continúo leyendo Mateo 24. Vean ahora el versículo 10 en adelante, versión Reina Valera 60. Mateo 24, 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos que decían ser cristianos se enfriarán, comenzarán a mentir, comenzarán a tropezar, comenzarán a aborrecer a sus hermanos, a las personas que les hablaron de Cristo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. De la misma manera, en la actualidad, Dios permite toda clase de pruebas dentro de la iglesia. Recordemos que en la iglesia crece el trigo junto con la cizaña. Mateo 13, 24 al 43, la famosa parábola del trigo y la cizaña. Debemos comprender que dentro de la iglesia estamos infiltrados con falsos hermanos, con falsos cristianos y con falsos maestros que intentarán sembrar falsas doctrinas, chismes, discusiones, pleitos, y que solo vienen para ver a quién pueden molestar. Como dice 1 Juan 2, versos 19 y 20, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que a la mitad de la semana 70 de Daniel, la persecución se incrementará considerablemente justamente cuando el anticristo profane el templo de Jerusalén. Esto ocurrirá en un tiempo cuando el anticristo quebrante el acuerdo de paz que haya firmado con la nación de Israel, y en un momento el anticristo va a echar por la borda ese acuerdo, va a desconocer ese acuerdo, va a comenzar a levantarse él mismo como si fuera Dios mismo, dice Pablo en la segunda a los Tesalonicenses, y en ese momento va a entrar al templo de Jerusalén y va a cometer una blasfemia, va a sacrificar tal vez un animal inmundo, algún cerdo o algún otro animal inmundo en el lugar santo, y va a quebrantar el acuerdo de paz. Ahí iniciará la segunda parte de la tribulación. Regresamos a Mateo capítulo 24, que nos ha ilustrado mucho este texto, y voy a leer el versículo 14 en adelante. Mateo 24, verso 14. Recuerden que Mateo 24 y Mateo 25 es un pasaje profético escrito para Israel en los tiempos de la tribulación. No fue un pasaje escrito para la iglesia. Es un pasaje que se refiere a Israel y a los tiempos de la tribulación y a la segunda venida de Cristo. No se refiere al arrebatamiento. Es muy importante comprenderlo. Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio de Cristo será predicado en todo el mundo, no en estos tiempos de la iglesia, hermanos. Será predicado en los tiempos de la tribulación. Dios levantará a 144,000 muchachos judíos que predicarán el evangelio. Dios levantará 2 testigos y a todo un ejército de creyentes que predicarán el evangelio. Versículo 15, Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La abominación desoladora del versículo 15, de la cual escribió el profeta Daniel, se refiere a un hecho histórico, cuando Antíoco Epífanes, gobernador malvado, entró al templo de Jerusalén, por allá en los tiempos de los macabeos, en el segundo, tercer siglo antes de Cristo, entra Antíoco Epífanes y hace un sacrificio de un cerdo en el lugar santo y quebranta la ley y persigue a los judíos. Esa es la abominación desoladora. De la misma manera el anticristo, siendo un reflejo de Antíoco Epífanes, entrará al lugar santo y profanará el templo. Entonces habrá una persecución terrible como nunca la ha habido en Jerusalén y en sus alrededores. Las mujeres que estén embarazadas, que estén criando bebito recién nacido, no van a poder escapar con el bebé y serán masacradas junto con sus bebés por el anticristo. Si esto ocurre en un tiempo de invierno, las restricciones para viajar en día de reposo también podrán poner obstáculos para que los judíos de Jerusalén escapen. También si es invierno será muy difícil escapar de las garras del anticristo. Por esta razón, las almas de esos muertos, de esas mujeres que estaban embarazadas, de aquellos que no pudieron escapar porque ya eran ancianos y el anticristo los alcanzó y los asesinó, o no pudieron escapar porque era invierno, porque era Shabbat, y el anticristo los alcanzó y los asesinó, principalmente judíos que se habían entregado a Cristo. Esas almas son las que están clamando a Dios en Apocalipsis capítulo 6. Así que lo que Juan vio en Apocalipsis capítulo 6 fueron las almas, versículo 9, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Juan ve almas, no ve cuerpos, porque esas almas todavía no han resucitado de los muertos, todavía no tienen un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo. Son almas, y estas almas serán las primicias de los que serán salvos durante toda la tribulación. La mayor parte de Israel será salvo del anticristo en los tiempos de la tribulación. Juan nos indica dos razones en el versículo 9 por las cuales estas almas fueron asesinadas. Voy a leer otra vez Apocalipsis 6, verso 9. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahí están las dos razones. En primer lugar, por la palabra de Dios. Estos hermanos, en los tiempos de la tribulación, serán fieles a la palabra de Dios. Son personas que depositaron su confianza y su esperanza en la Biblia, que confían que la Biblia es inspirada por Dios, que tiene inspiración verbal y plenaria. Ellos sabían que la Biblia estaba completa, que no necesitaba ninguna mentira del anticristo, ninguna Biblia modificada o torcida por ahí. Ellos sabían que la Biblia, que la palabra de Dios no contenía errores, que es infalible, que es perfecta, que es inerrante. Ellos además sabían interpretar la palabra de Dios, por lo tanto, cuando se encuentren en la tribulación, comenzarán a predicar el evangelio a los demás, comenzarán a predicar el arrepentimiento que es necesario. Fieles a la palabra de Dios, fieles a la palabra del Señor. Y además serán perseguidos por el testimonio que tenían. Esto se refiere a su lealtad a Jesucristo, mostrada al predicar la palabra de Dios, al no negarlo cuando llegaron los ejércitos del anticristo a su congregación, a su casa, y les pusieron, ¿verdad?, la R-45 en la cabeza y sacaron el machete. Ellos prefirieron morir por causa de Cristo que ser perdonados y rechazar a Cristo. Y hay una enseñanza muy fuerte para nosotros desde el futuro. Estos hermanos que todavía tal vez no han nacido, o tal vez son niños chiquitos o adolescentes actualmente, ¿verdad?, que se quedarán en el tiempo de la tribulación, que se convertirán en el tiempo de la tribulación, nos predican desde el futuro a nosotros y nos dicen que seamos fieles a la palabra de Dios,
Que no creamos las mentiras de las falsas religiones, como los libros que le han agregado los mormones a la santa palabra de Dios, el libro del Mormón, la perla de gran precio, que son libros que no están inspirados por Dios, que contienen mentiras. O otros libros, la Biblia que han traducido los testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, que contiene errores, que la han torcido de los manuscritos más antiguos. Nosotros debemos confiar fielmente en la palabra de Dios y debemos advertirle a toda la humanidad que vienen tiempos de juicio y de venganza de Dios y que todavía están a tiempo de arrepentirse. Si tú todavía no conoces a Dios y no le has entregado tu vida a Jesucristo, estás a tiempo de arrepentirte. Quiero hacerte esta advertencia. Dios va a venir y va a juzgar a la humanidad completa y también te va a juzgar a ti por tus pecados. Y estás en peligro de pasar una eternidad completa en el infierno separado de Cristo. Esa es la verdad bíblica. No te vas a poder burlar de Dios. El Dios de la Biblia existe, es real, es santo, es justo, es verdadero y va a tener que juzgarte si tú no depositas tu fe en Cristo. Y esto que estoy hablando no es una amenaza. Yo no te estoy amenazando, es simplemente una advertencia. Te estoy advirtiendo que más adelante en tu camino vas a encontrarte con un Dios vivo. Y tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ay, pastor, ¿por qué nos estás amenazando? No. Una amenaza es cuando alguien, ¿verdad?, te está amenazando tu vida o te está poniendo una pistola o está atentando contra tus bienes o contra tu vida. Yo no estoy haciendo eso. Una amenaza es eso. Una advertencia es como cuando si yo te dijera, sabes que aquí a 2 cuadras hay un bache, ten cuidado cuando salgas con tu carro, porque si sales y no esquivas el bache, vas a dejar ahí tu suspensión, vas a estropear las llantas de tu carro. Simplemente te estoy advirtiendo lo que hay más adelante en el camino. Y así es Dios. El Señor nos está advirtiendo que viene un tiempo donde se acabará la gracia, se acabará la misericordia y vendrá el juicio. Porque Dios es santo. De la misma manera, el apóstol Pablo predicó estos mismos principios bíblicos, predicó acerca de la fe y del arrepentimiento en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Vamos a leer este versículo, Hechos 17, verso 30 y 31. Lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas. Por cierto, es una muy buena traducción de la Biblia. Hechos 17:30 dice, es Pablo predicando a los atenienses en el Areópago. Por tanto, dice Pablo, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Porque Él ha establecido, escucha, Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado. Este hombre es Cristo, el Mesías, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle entre los muertos. Jesús dijo que Él era el Mesías, el enviado de Dios para salvarte a ti y a tu familia del infierno. Si tú crees esto, tú eres salvo y Dios te perdonará tus pecados y te dará una esperanza de vida eterna. Pero si tú no crees esto, Dios ya envió al Mesías, Él ya murió por tus pecados, Él ya resucitó. Entonces, el hecho de que Jesús haya venido, haya muerto y haya resucitado, no depende de que tú lo creas o no lo creas. Es un hecho histórico, es un hecho teológico, es un hecho verdadero. Nada tiene que ver con que tú lo creas o no lo creas. Y si tú no lo crees, allí está el hecho, allí está la evidencia y tú resultarás ser culpable si tú no le entregas tu vida a Cristo. Es una advertencia de parte de Dios que debes considerar seriamente. Regresamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Vamos a estudiar brevemente, en segundo lugar, la petición que hacen estas almas de los mártires. Apocalipsis 6, 10. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a juzgar a los malvados? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a eliminar a Satanás? ¿Hasta cuándo vas a juzgar a los asesinos? ¿Cuándo, Señor, van a recibir su merecido todos los secuestradores de México y del mundo, todos los asesinos, todos los violadores de niños, todos los pederastas, todos los que practicaron inmoralidad, todos los homicidas? ¿Hasta cuándo, Señor? La palabra clamor es la palabra griega kraso, con K y Z, kraso, e implica una necesidad urgente. Es una oración urgente, y dice la Biblia que lo hacían a gran voz. Megas, foné en el griego. Megas, grande, foné, sonido, sonido a gran voz, a gritos. Estaban clamando urgentemente y le decían al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y es la misma oración que hacemos muchos de nosotros. La realidad es que todavía estamos viviendo un tiempo precioso, un paréntesis entre la 69ª y la 70ª semana de Daniel. Así lo determinó Dios en su soberanía. Terminó la 69ª, la semana 69 de Daniel, cuando el Mesías Jesús entró a la ciudad de Jerusalén montado en el pollino, y ahí terminó ese tiempo, ¿verdad?, de 483 años desde que Artajerjes mandó reconstruir la ciudad de Jerusalén hasta que Jesús entró en su burrito entrando a Jerusalén. Ahí se cerró la semana 69. Falta la semana 70, faltan los últimos 7 años de tribulación. Y ahora estamos en este paréntesis. Y este paréntesis se llama el tiempo de la gracia. Así que si tú fuiste asaltado, si fuiste secuestrado, si te robaron, si te golpearon, si sufriste injusticias terribles, deberías orar por tus enemigos y pedirle al Señor misericordia. No como lo hacen estos santos en Apocalipsis 6, sino porque estamos en el tiempo de la gracia, debemos pedirle a Dios misericordia. Señor, ten misericordia de estas personas que me secuestraron. Ten misericordia, Señor, de este familiar que robó todo el dinero de la familia. Ten misericordia, Señor, de esa persona que me lastimó tanto, que me destruyó la vida en mi juventud, cuando yo me casé con esa persona. Ten misericordia de mi ex esposo, de mi ex mujer. Ten misericordia de ese amigo que me traicionó. Pero un día ese paréntesis entre la semana 69 y la 70 de Daniel se va a terminar. Y cuando ese paréntesis termine, iniciará la semana 70 de 7 años, la tribulación, la semana 70. Y ahí en esa semana 70, amados hermanos, se acabó la misericordia. Por eso los mártires en Apocalipsis 6:10 no están orando por misericordia para Satanás, o misericordia para el anticristo, o para todos los malvados de la tierra que no quisieron arrepentirse, sino que están orando por juicio. Y ellos no están llenos de rencor, como ya lo explicamos, no están llenos de amargura contra ellos. No, porque en el cielo ya no hay rencor ni amargura. Simplemente están clamando que Dios establezca justicia, que Dios les dé conforme a sus obras. Y esta oración es urgente, es ferviente, es apasionada, es poderosa. Así es la oración, y Dios contestó su oración. En Lucas capítulo 18, versículos 7 al 8. El Señor Jesucristo dice las siguientes palabras, versión Reina Valera 60, Lucas 18, 7 y 8, dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Si tú eres un escogido del Señor, tú estás clamando a Él día y noche. Señor, ten misericordia de esos maleantes y haz justicia un día. Se tardará en responderles, versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor está más interesado en la fe, porque a través de la fe podemos conocerlo a Él y ser salvos, que en la justicia. Regresamos a Apocalipsis 6, vean el versículo 10, vamos a terminar de explicar el verso 10. Ellos están clamando, ¿hasta cuándo? Y después se refieren al Señor
con dos de sus atributos. Le dicen, Señor, santo y verdadero, santo y verdadero. La palabra que usan para referirse a Dios es la palabra despotes, traducida aquí Señor, y describe a un amo supremo, a un gobernante soberano sobre todo el universo. Este término alude a la majestad y a la autoridad de Dios el Padre. Y no solamente se refieren al Señor como despotes, sino que también se refieren a dos de sus atributos: santo, agios en el griego. Significa que Dios está separado del pecado y de la maldad, y que Él es único, y que debido a que Él es santo y está apartado de la maldad, debe juzgar la maldad. Santo, agios, y verdadero, aletinos en el griego, aletinos, que describe que Dios es fiel a su palabra y que cumplirá todas sus profecías que están en la Biblia y todas sus promesas. Todas sus promesas. Así que, Señor, santo y verdadero, ¿cuándo juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a hacer justicia de aquellos que nos asesinaron, que nos secuestraron, que nos cortaron la cabeza, que derramaron nuestra sangre en el piso, Señor, que dejaron nuestros cadáveres tirados en la tierra, Señor? ¿Cuándo vas a hacer justicia, Señor, de los que moran en la tierra? Esta frase, los que moran en la tierra, se refiere a los impíos. En todo el libro del Apocalipsis, la frase los que moran en la tierra se refiere a los incrédulos. Un comentarista dice acerca de este versículo lo siguiente. Escucha, el tiempo de gracia está próximo a finalizar. El pueblo de Dios ya no pedirá más a Dios que perdone a sus enemigos y les tenga misericordia. Se acerca rápidamente el momento en el que Dios juzgará a sus enemigos y el Señor Jesucristo tomará su justo lugar como gobernante supremo de la tierra. Pero como estos mártires son de la primera parte de la tribulación, el principio de dolores, este tiempo todavía está un poco distante, dice este comentarista. Vamos a terminar estudiando la promesa que Dios les hace en el versículo 11 a estos santos. En tercer lugar, estudiemos la promesa, versículo 11, Apocalipsis 6, verso 11. Dice el verso 11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así que después de esta petición justa que hacen por santidad y por justicia contra sus enemigos, la Biblia dice que se les dieron vestiduras blancas. Una mejor traducción de este pasaje en la Biblia de las Américas dice que se les dio a cada uno una vestidura blanca. ¿Y quién les dio estas vestiduras? Seguramente Dios. Dios. Y Dios no arrojó estas vestiduras para que se las pusieran como ellos pudieran, sino que a cada uno, dice la Biblia de las Américas, el Señor de manera individual les entregó uno a uno estas vestiduras preciosas de color blanco. La palabra vestidura, stolé en el griego, se refiere a un manto largo y fino que corre hasta los pies. Estas largas y brillantes vestiduras blancas son un símbolo de la justicia, de la santidad, de la dignidad y del honor eterno de Dios reflejado en las vidas de estos santos. Recordemos que lo que Juan vio en el versículo 9 fueron almas, no vio cuerpos, porque estas almas todavía no han resucitado, todavía no ha venido Cristo, ¿verdad? Y no han resucitado en la segunda venida de Cristo los mártires de la tribulación. Los santos de la iglesia ya resucitaron antes de la segunda venida de Cristo, en el arrebatamiento de la iglesia, antes de la tribulación. Pero estos muertos de la tribulación
todavía no han resucitado. Entonces lo que Juan ve son almas inmateriales. De tal manera de que estas vestiduras blancas no son físicas, son vestiduras espirituales y representan o simbolizan la belleza, la justicia, la santidad, la dignidad de Dios reflejada en ellos. ¡Qué precioso! Estas vestiduras representan también toda la gloria que los santos redimidos disfrutarán en el cielo y se parecen mucho a las vestiduras de las cuales nos habla el profeta Isaías en el capítulo 61. Vamos a leerlo, Isaías 61, verso 10, por favor. Voy a leerlo en la versión, la Biblia de las Américas. Isaías 61, 10, Biblia de las Américas, dice así: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Estas mismas vestiduras simbólicas que representan la justicia, la verdad, la santidad, la belleza de Dios, nos han sido dadas a nosotros de forma espiritual. Tú estás vestido con las vestiduras de santidad, de justicia y de verdad del Señor Jesucristo. Y esto es un motivo para que tú y yo nos gocemos en Cristo y vivamos vidas de gozo, de alegría. En gran manera me gozaré en mi Dios, porque me ha dado vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como si yo fuera un novio preparado para la boda, o si tú, hermana, fueras una novia adornada con tus joyas para ser presentada delante del novio que es Cristo. Alégrate y gózate. Estos mártires recibieron esas vestiduras. Qué gran gozo sintieron y sentirán seguramente cuando esto ocurra. Apocalipsis 6, versículo 11. Se les dieron vestiduras blancas, el blanco representa la santidad de Dios, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Quién les dijo esto? No sabemos, la Biblia no revela, pero es posible que sea el mismo Dios que les haya dicho: hijos, descansen un poquito. Esta palabra descansar proviene del griego anapau, y significa cesar de hacer lo que se está haciendo para reposar y volver a ganar fuerzas. Estas almas estaban clamando con tal fervor, con tal energía, que estaban exhaustos. Necesitaban descansar. En otras palabras, Dios dice: dejen de clamar por venganza, dedíquense a disfrutar lo que están viviendo aquí en el cielo, disfruten de Dios. Déjenme la venganza a mí, sus oraciones han sido escuchadas, descansa, reposa. Hay momentos en nuestra vida que estamos clamando y clamando y clamando con gran fervor y esperando y esperando y esperando en Dios, y tal vez el Espíritu Santo en esos instantes nos dice: hijito, hijita, tranquila, descansa en Dios. Reposa en Dios, tu oración ha sido escuchada, tu oración ha sido recibida, Dios obrará en su tiempo. Ten paciencia, ten paz por un poquito de tiempo. Dios no se va a demorar mucho. ¿Hasta cuándo Dios ejercería esta justicia? Dice el versículo 11, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. La expresión consiervos y hermanos describe a dos clases de personas distintas. Los consiervos eran aquellos que estaban vivos todavía y deseando morir como mártires en la tierra, consiervos. Aunque pudiera ser que no murieran, pero ellos deseaban ser martirizados para ir al cielo. Y el segundo grupo, los hermanos, eran los que ya habían muerto y que estaban en el cielo junto con ellos. Así que aquí el Señor les dice: descansen, yo voy a actuar, yo voy a ejercer justicia hasta que se complete el número de sus consiervos y de sus hermanos, hasta que todos los que yo he predestinado para salvación en mi soberanía reciban a Cristo, reciban la palabra de Dios. Los ya muertos debían disfrutar del descanso de Dios en el cielo,
hasta que se completara este número. El teólogo Robert Thomas, acerca de este versículo, comenta, dice: la palabra a las almas bajo el altar les da la seguridad de que Dios finalmente vengará la sangre de ellos. Pero el momento de la culminación de esa venganza aún no ha llegado. Algo que debe suceder previamente es el incremento del número de ellos mediante más martirios, más muertos. Los moradores de la tierra, bajo el sugerente liderazgo de la bestia del mar, aportarán un número aún mayor de víctimas humanas antes de que Cristo intervenga finalmente mediante su aparición personal en la tierra nuevamente. Hasta entonces, a los que ya están muertos, se les dice que descansen y disfruten de su condición de dicha que ya han alcanzado. Muchos dicen: Señor, ¿por qué no juzgas al diablo? ¿Por qué no juzgas a Satanás? Te llevas la muerte, te llevas el coronavirus de una vez por todas. Y la respuesta de parte de Dios es: espera, descansa en mi palabra, descansa en mis promesas. Yo soy el juez del mundo. Tú dedícate a disfrutar de mi presencia, a adorar mi nombre, a seguir a mi Hijo Jesucristo. Yo soy el juez del universo, descansa. ¿Sabes por qué todavía Dios no ha terminado con la maldad y con el mundo y con el coronavirus? Porque a través de la pandemia del coronavirus, algunos pocos seres humanos se convirtieron a Cristo. Ya estando enfermos en el hospital o habiendo asistido a un familiar que murió en el funeral, se encontraron con un pastor, se encontraron con Dios, con la palabra de Dios y se entregaron a Cristo. Y por esa razón Dios mandó el coronavirus, entre otras más. Así que debemos tener paciencia, debemos tener descanso en Dios. Dios es el juez justo de la tierra. Oremos. Señor, gracias te damos por esta palabra, porque es preciosa, Señor. Y tú nos has enseñado el día de hoy que tú eres el juez justo, Señor. Que nosotros no debemos ejercer justicia, ni venganza, ni ira, ni rencores, ni desquites, ni amarguras contra nadie. Si el Espíritu Santo te está mostrando que todavía hay rencor contra alguien y desquite contra alguien y rencor y amargura, entrégalo en este instante. Dile: Señor, te pido perdón por este pecado, porque yo he querido hacer justicia en mi propia mano, he guardado este sentimiento de rencor, de amargura, de desquitarme contra el otro. Tú eres el juez, Señor. Me arrepiento, te entrego esto. Y también, Señor, oramos por aquellos que no te conocen, para que esta advertencia de que tú vendrás un día muy pronto a juzgar el mundo y a los malvados pueda impactar sus almas y puedan conocerte, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo abra su entendimiento, les muestre la verdad de que tú eres un Dios santo, que vendrás a juzgar este mundo pronto y que ellos también serán juzgados si no se arrepienten. Si tú quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, en este instante deseas entregarle tu vida a Dios, dile estas palabras. Dile: Señor mío, Dios mío, reconozco que soy pecador, que he vivido una vida lejos de ti, que no te ha agradado, que te he traicionado, que he mentido, que he robado, Señor, que no hay nada bueno dentro de mí, ni siquiera mis buenas obras. Señor, perdóname, perdóname. Yo creo que el Señor Jesucristo llevó toda mi maldad y todas mis mentiras y todas mis maldiciones y todos mis fracasos en esa cruz, y que ahí derramó su sangre para redimirme. Señor Jesucristo, entra a mi vida, entra a mi corazón, límpiame con tu sangre y concédeme el milagro de nacer de nuevo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, espero que estos estudios sean de gran bendición para sus vidas. No se pierdan la próxima clase, porque vamos a continuar con la secuencia de los sellos. Vamos a estar estudiando el sexto sello en Apocalipsis 6, del versículo 12 en adelante. Que Dios les bendiga, les enviamos un abrazo y que tengan paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación